Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a referirnos a la posibilidad de actualizar los quebrantos impositivos en el impuesto a las ganancias. ¿Podemos actualizar los quebrantos impositivos? ¿Con qué fundamentos? Básicamente habría dos líneas argumentativas en favor de la actualización de los quebrantos en el impuesto a las ganancias. La primera de ellas estaría sustentada en el planteo de inconstitucionalidad de las normas aplicables que prohíben las actualizaciones, el ajuste por inflación en general. Para ello deberemos probar que el impuesto resultante, sin aplicar el ajuste integral por inflación, resulta confiscatorio, esto es, absorbe una porción sustancial de la renta, así lo ha sostenido la Corte, en Candi, en Telefónica de Argentina y en tantos otros fallos. Después vamos a hacer un comentario de Candi, que es el leading case, y Telefónica de Argentina, que es un reciente pronunciamiento de la Corte muy significativo en materia de actualización de quebrantos. El segundo argumento en favor de la actualización de los quebrantos está dado por la interpretación del artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su relación con el artículo 93, todo ello a partir de los cambios que introdujera la Ley 27.430. Veamos entonces cuál es el marco legal vigente aplicable en la materia que nos ocupa. La Ley del Impuesto a las Ganancias contiene en su articulado diversos mecanismos, dispositivos que contemplan los efectos de la inflación en la determinación del resultado sujeto a impuesto. Así, por ejemplo, tenemos el título 6 de la Ley del Impuesto, artículos 105 a 109, que establecen el ajuste por inflación, ajuste estático, ajuste dinámico, como ya conocemos. En otros artículos se prevén otros mecanismos que están en línea con el ajuste impositivo por inflación del título sexto. Por ejemplo, los artículos 87 y 88 que prevén que las amortizaciones de los bienes de uso pueden actualizarse conforme el índice de precios al consumidor. Después vamos a entrar un poco más en detalle en este punto. También pueden actualizarse el costo de venta de bienes de uso, el costo de venta de intangibles, el costo de venta de acciones, cuotas, participaciones sociales, cuotas parte de fondos comunes de inversión. También está prevista la actualización en el caso de señas o anticipos entregados que congelen precio de los bienes antes indicados. El artículo 56 de la Ley del Impuesto se refiere a la evaluación de los bienes de cambio y allí también está prevista que puedan o que deban actualizarse en el caso de que se cumplan las pautas de la ley. Por ejemplo, la mercadería de reventa debe evaluarse el costo de la última compra si es efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si la compra se efectuara con anterioridad a los 2 meses anteriores a la fecha de cierre, está contemplado en el artículo 56 que el costo de compra debe actualizarse también por aplicación del índice de precios al consumidor desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. Lo mismo ocurre con la actualización de la Hacienda, artículo 57, con la actualización del costo de los inmuebles, bienes de cambio, artículo 59. El artículo 25 de la Ley del Impuesto, modificado por la Ley 27.430, también prevé que los quebrantos impositivos puedan actualizarse. Concretamente, el anteúltimo párrafo del artículo 25 establece que los quebrantos pueden actualizarse aplicando el índice de precios internos al por mayor desde la fecha de cierre del ejercicio origen del quebranto hasta la fecha de cierre del ejercicio en el que el quebranto se aplica. Hay otros artículos, por ejemplo el 71 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que establece la actualización de la utilidad diferida cuando debe reintegrarse en el caso de venta y reemplazo de bienes de uso, por ejemplo, por no efectuar la compra del bien de reemplazo dentro del término de 1 año. Como ven ustedes, hay distintos mecanismos en el articulado de la ley que establecen o que contemplan los efectos de la inflación
en la determinación del resultado impositivo. Fíjense, por ejemplo, que el hecho de que las amortizaciones de los bienes de uso y el costo de venta de los bienes de uso se actualicen, eso también está contemplado en el ajuste estático del título 6 de la ley del impuesto. ¿Por qué? Porque los bienes de uso son activos no computables en el ajuste estático, y en el caso de que los bienes de uso se enajenen, la actualización debe efectuarse hasta la fecha de inicio del ejercicio de la venta, y el costo actualizado a ese momento forma parte del activo computable en el ajuste estático por inflación. Como todos sabemos, el artículo 39 de la ley 24.073 de abril del año 92 es el que prohíbe las actualizaciones en materia de impuestos a partir de abril de 1992. Concretamente, dispone este artículo, que está vigente a la fecha, que a los fines de las actualizaciones de valores previstos en la Ley de Procedimiento Tributario y en las normas de los tributos regidos por la Ley 11.683, las tablas que elabore la Dirección General Impositiva, para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992, contemplarán como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992 inclusive. Quiere decir que a partir de abril ya no hay más actualizaciones en materia de impuestos. La ley 27.430 de diciembre del año 2017 modificó sustancialmente la ley del impuesto a las ganancias y también estableció el retorno parcial del ajuste por inflación para la determinación del resultado impositivo. Se modificó concretamente el artículo 93 de la ley del impuesto. El primer párrafo del artículo 93 es muy importante porque establece que las actualizaciones previstas en la ley se resultará de aplicación el artículo 39 de la ley 24.073 que recién comentamos. Esto es la prohibición de actualizaciones a partir del mes de abril de 1992. Se establecieron excepciones a ese esquema general de prohibición de actualizaciones, que están previstas en el segundo párrafo del artículo 93 y que concretamente establece que pueden actualizarse por aplicación del índice de precios al consumidor determinados conceptos en la medida que se trate de adquisiciones efectuadas en los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Así dispone que pueden actualizarse el costo computable en el caso de venta de bienes muebles amortizables, en el caso de inmuebles que no sean bienes de cambio, el caso del costo computable de ventas de intangibles, venta de acciones, participaciones sociales, cuotas parte de fondos comunes de inversión, certificados de participación en fideicomisos financieros, participaciones en fideicomisos no financieros, señas que fijen precio de los bienes antes indicados. Lo mismo ocurre con la venta y reemplazo de bienes de uso, costo computable en la explotación de minas, canteras, etc. Y también, lo que también es importante, es que se prevé la actualización de las amortizaciones de inmuebles que no sean bien de cambio y de bienes muebles de uso, en la medida que se trata, reitero, de adquisiciones efectuadas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Lo mismo ocurre con ciertos conceptos vinculados con el impuesto cedular de personas humanas. En lo que respecta puntualmente al ajuste por inflación, título 6, artículos 106 a 109 de la ley, se establece que para que se aplique el ajuste por inflación del título 6, desde el 1 de enero del 2021, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021, debe cumplirse la pauta que la ley contempla de que la variación del índice de precios al consumidor acumulada en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida resulte superior al 100%. Quiere decir que para los cierres 31/12/2021, a partir de ese cierre, el ajuste por inflación del título 6 debe realizarse porque se cumple, o en la medida que se cumple, la pauta
de inflación del 100% en los 3 años anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Tengamos en cuenta también que a partir de los cierres diciembre 2021, el ajuste por inflación se imputa 100% al ejercicio que se liquida. Hubo un periodo de transición para los 3 primeros ejercicios cerrados a partir del 1 de enero del 2018, con distintos porcentajes que debían verificarse a efectos de que resulte de aplicación el ajuste impositivo por inflación. ¿Cuál es el criterio de la AFIP respecto de la actualización de quebrantos? La respuesta es que los quebrantos no pueden actualizarse, según interpreta la AFIP, y tenemos 2 antecedentes que podemos comentar, preguntas y respuestas del ABC de diciembre del 2019, se le consultó al fisco si resultan actualizables los quebrantos impositivos, y esto es muy importante porque opinó la dirección de que el primer párrafo del artículo 93 de la ley del impuesto dispone que las actualizaciones previstas en la ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la ley 24.073. Quiere decir que la AFIP interpreta que a efectos de analizar si corresponden o no actualizarse los quebrantos impositivos, debemos aplicar el primer párrafo del artículo 93 de la ley del impuesto que remite al artículo 39 de la ley 24.073. Establece, sí, o recuerda las excepciones que contempla el segundo párrafo del artículo 93, por lo tanto concluye que en el caso de los quebrantos impositivos no puede actualizarse por resultar de aplicación el mecanismo previsto en el primer párrafo del artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias. Este criterio, contrario a la actualización de los quebrantos, fue ratificado por la AFIP en el espacio de diálogo AFIP Cámaras Empresariales de marzo del 2020. Los quebrantos no son susceptibles de actualización. Los únicos costos actualizables son los previstos en el segundo párrafo del artículo 93 y los correspondientes a los bienes revaluados conforme lo establecía la ley 27.430. Respecto de los quebrantos y el resto de los bienes, resulta aplicable el primer párrafo del artículo 93 y por lo tanto la actualización es igual a 1. Este es el criterio de la AFIP, reitero, contrario a la actualización de los quebrantos. Como todos sabemos, a partir del año 2002, con el abandono de la convertibilidad y la vuelta de la inflación, bueno, se planteó la necesidad de realizar el ajuste impositivo por inflación a efecto de tributar sobre ganancias reales, no ficticias, ante la existencia de normas que prohibían y que prohíben el mecanismo de actualización por el artículo 39 de la ley 24.073 y la negativa del fisco a admitir la presentación de balances impositivos ajustados por inflación, los contribuyentes debieron recurrir a la justicia para lograr que se admita la aplicación del ajuste impositivo por inflación. Vamos a recordar 3 antecedentes que son muy importantes relacionados con este tema. El primero es el caso Candy, por todos conocido, el leading case, fallo de corte de julio del 2009. Se trataba del ajuste por inflación del periodo fiscal 2002. La no aplicación del ajuste por inflación genera efectos confiscatorios, afecta el derecho de propiedad amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. En el caso particular de Candy, periodo fiscal 2002, la tasa efectiva del impuesto a las ganancias era el 62% de la utilidad impositiva ajustada por inflación. O sea, pudo probarse, demostrarse en forma concluyente que el impuesto era confiscatorio. Y esto se hizo a través de la pericia contable que se efectuó en la causa. Por lo tanto, resulta de aplicación, en el caso concreto de Candy, el ajuste impositivo por inflación. O sea, la Corte en definitiva terminó diciendo que la ley que prohibía las actualizaciones no era per se inconstitucional, sino que en cada caso debía probarse la confiscatoriedad del impuesto y si así resultaba probado, bueno, en tal caso la ley era inconstitucional para el caso concreto que se estaba discutiendo. El segundo antecedente
es importante también que lo tengamos presente, es Estancias Argentinas El Hornero, también fallo de corte de octubre del 2012, periodo fiscal 2003. En este caso, la declaración jurada original presentada por el contribuyente daba quebranto sin el ajuste impositivo por inflación, y la aplicación del ajuste por inflación del título 6 incrementaba el quebranto del periodo fiscal 2003. Cuando la declaración jurada original arroja quebranto, que era el caso, la no aplicación del ajuste por inflación no puede declararse inconstitucional debido a la ausencia comprobada de la confiscatoriedad. Es decir, no podemos ajustar quebrantos impositivos para encuadrarlos en la doctrina de la confiscatoriedad de la causa Candy, sencillamente porque no hay tributo a pagar, por lo tanto no puede probarse la confiscatoriedad del impuesto. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. En definitiva, no podemos lograr que se incremente el quebranto y que eso sea validado por la justicia. Debe existir impuesto a efecto de poder probar que resulta confiscatorio como consecuencia, por ejemplo, de no poder actualizar el quebranto. Y finalmente, una causa muy importante, Telefónica de Argentina, de octubre del año pasado, también de la Corte. Se trataba de una repetición del impuesto a las ganancias del 2008 y del 2009. ¿Por qué? Porque se había determinado el impuesto sin considerar las normas de la ley del impuesto a las ganancias sobre el ajuste por inflación. El contribuyente había aplicado, para repetir el impuesto, el ajuste por inflación del título 6 de la ley del impuesto, había actualizado las amortizaciones de los bienes de uso, había actualizado los costos computables de la enajenación de los bienes de uso y también había actualizado los quebrantos. La dirección había rechazado la compensación, sosteniendo de que en realidad la Corte lo que había validado era la aplicación del título 6 de la ley del impuesto y no los otros mecanismos que la ley contempla para analizar o merituar el efecto de la inflación en la determinación del resultado impositivo. El juez de primera instancia le da la razón al contribuyente y la Cámara de Apelaciones en la Sala 5 confirma la sentencia del juez de primera instancia, es decir, admite la demanda de la empresa y ordena al fisco a devolver el impuesto a las ganancias abonado en exceso por los periodos fiscales 2008 y 2009. Resultó con sustento en Candy probada por pericia contable la confiscatoriedad porque el impuesto sin el ajuste por inflación era el 98% del resultado impositivo ajustado por inflación en el año 2008 y del 76% en el año 2009, porcentajes muy superiores a los de Candy, en donde el impuesto representaba el 62% del resultado ajustado por inflación. Tenemos el dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte, la doctora Monti, que termina confirmando, opinando en favor del fallo de Cámara, o sea, a favor del contribuyente, sosteniendo que no se deducía de la causa Candy que la Corte hubiera consagrado el título 6º de la ley como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. De la lectura de la ley del impuesto se desprende que además del mecanismo previsto en el título 6, había otros mecanismos, otros dispositivos que contemplaban variaciones de precio para el cálculo de las amortizaciones impositivas de los bienes de uso, los costos impositivos computables en el caso de venta de bienes de uso y los quebrantos impositivos. Respecto puntualmente de los quebrantos, la doctora Monti sostuvo que el criterio planteado por la actora está en línea con lo definido por la Procuración en la causa Estancias Argentinas El Hornero. Señaló que la confiscatoriedad planteada por el actor en dicha causa no podía ser encuadrada dentro de los lineamientos de tal doctrina por la sencilla razón de que no había tributo a pagar que pudiera ser cotejado con el capital o la renta, para evaluar si se producía o no una absorción
inadmisible del capital o de la renta. En esta causa, Telefónica de Argentina, hay impuesto a pagar y por lo tanto la controversia queda ceñida a determinar si tal importe con los quebrantos a valores históricos insumía o no una sustancial porción de la renta obtenida por el actor, que es el caso comprobado en función de la pericia contable realizada. Por lo tanto, la Corte termina confirmando la sentencia de Cámara, haciendo suyo el pronunciamiento de la Procuradora Fiscal. Esta es la primera línea argumentativa en favor de la actualización de los quebrantos. Debemos entonces probar la confiscatoriedad del impuesto sin el ajuste integral por inflación, del que la actualización de los quebrantos forma parte, y si esto es así, el quebranto resulta actualizable. ¿Por qué? Porque el impuesto sin la actualización de los quebrantos resulta confiscatorio. El segundo argumento en favor de la actualización de los quebrantos está dado por la interpretación de la ley del impuesto y de su decreto reglamentario, concretamente por lo dispuesto en el artículo 25, en el artículo 93 y 131 de la ley del impuesto a las ganancias. La ley 27.430 de diciembre del año 2017 modificó el artículo 19, hoy 25, de la ley del impuesto. Es el que se refiere a los quebrantos impositivos, quebrantos generales, quebrantos cedulares, y el anteúltimo párrafo de este artículo 25 de la ley establece que los quebrantos se actualicen por el índice de precios internos al por mayor, desde la fecha de cierre del ejercicio origen del quebranto hasta la fecha de cierre del ejercicio en el que el quebranto se aplica. Fíjense que no hay ninguna remisión al artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias. A fines del año 2018, por la ley 27.468, se sustituyó el índice de precios internos al por mayor por el índice de precios al consumidor a efectos de calcular la actualización dispuesta en el segundo párrafo del ex artículo 89, hoy 93, de la ley del impuesto a las ganancias. Y otro aspecto importante, muy importante, que tenemos que tener en cuenta es que el artículo 94 del decreto 1170 del año 2018, reglamentario del impuesto a las ganancias, de la reforma de la ley 27.430, derogó el último párrafo del ex artículo 32, hoy 75, del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias. Este último párrafo del artículo 32 establecía que a efectos de actualizar los quebrantos no compensados, debían utilizarse los índices de actualización del artículo 89, hoy 93, de la ley del impuesto. Quiere decir entonces que el artículo 25 de la ley del impuesto a las ganancias, tal como está hoy redactado a partir de la reforma introducida por la ley 27.430, establece expresamente cómo deben actualizarse los quebrantos y no efectúan remisión alguna al artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias ni al artículo 39 de la ley 24.073. Fíjense que otros artículos de la ley de impuesto a las ganancias sí remiten a la utilización de los índices que contempla el artículo 93 de la ley del impuesto. Por ejemplo, el artículo 56 sobre evaluación de bienes de cambio, el artículo 87 u 88 cuando se refiere a la actualización de las amortizaciones de los bienes de uso. Todos estos artículos establecen que tales conceptos pueden actualizarse y para actualizarse deben utilizarse los índices que prevé el artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias, no así el artículo 25 de la ley del impuesto. Por otra parte, el artículo 131 dispone que los quebrantos de fuente extranjera se actualizarán en la forma establecida en el anteúltimo párrafo del artículo 25. Es decir, que el artículo 131, quebranto de fuente extranjera, tampoco remite al artículo 93 de la ley, ni al artículo 39 de la ley 24.073. Por lo tanto, interpretando armónicamente los artículos 25, 93, 131 de la ley y además el 75 de la reglamentación, podríamos deducir que los quebrantos de fuente argentina y los quebrantos de fuente extranjera podrían actualizarse por aplicación del índice de precios internos al por mayor, no resultando de aplicación la restricción del artículo 39 de la ley 24.073. Fíjense que existen otros conceptos en la ley de impuesto a las ganancias que también resultan actualizables, pese
a la existencia del artículo 39 de la ley 24.073. Por ejemplo, los costos y amortizaciones de las altas de los ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2018. ¿Por qué? Porque está establecido expresamente en el segundo párrafo del artículo 93. La escala de tributación de las sociedades de capital, que también se actualizan por aplicación del índice de precios al consumidor, o las deducciones personales o la escala de tributación de las personas humanas y las sucesiones indivisas que se actualizan por aplicación de la variación del RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. O sea, otros conceptos que resultan actualizables pese a la vigencia del artículo 39 de la ley 24.073. Conclusión entonces. Los quebrantos pueden actualizarse con dos líneas argumentativas a favor. En la medida que podamos probar que el impuesto es confiscatorio sin actualizar los quebrantos, bueno, en ese caso podremos plantear la inconstitucionalidad de las normas que prohíben las actualizaciones y por lo tanto actualizar los quebrantos impositivos acumulados de ejercicios anteriores. ¿De qué forma? Por aplicación del índice de precios internos al por mayor. El segundo argumento que podemos plantear en favor de la actualización de los quebrantos está dada por la forma en que interpretemos el artículo 25, su relación con el artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias. Es decir, considerar que el artículo 25 establece un mecanismo autónomo, independiente respecto de la actualización de los quebrantos que no está sujeto a la prohibición de actualización del artículo 39 de la ley 24.073. Tengamos también presente que en ambos supuestos sería el Tribunal Fiscal competente para entender en la causa que eventualmente se lleve adelante. Si determinamos el impuesto aplicando el ajuste integral por inflación, esto es, actualización de quebrantos, lo que hará el fisco es determinar de oficio la diferencia de impuesto, el ajuste de impuesto a las ganancias, y esa determinación de oficio resultará apelable ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Si el sustento fuese la inconstitucionalidad de las normas aplicables por resultar confiscatorio el impuesto, el Tribunal Fiscal sería competente. ¿Por qué? Porque ya hay un pronunciamiento de la Corte expreso sobre el tema, que es el caso de Telefónica de Argentina que hemos comentado. Y si el sustento fuese porque, por ejemplo, no puede comprobarse la confiscatoriedad o en adición a dicho argumento, la interpretación del artículo 25 de la ley del impuesto, el Tribunal Fiscal también sería competente porque se trataría de una materia vinculada con la interpretación de la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, eso es básicamente todo y quedo a disposición de las preguntas que quieran efectuarme. Muchas gracias. Sí, dos consultas. Se trata de una empresa comercial con elevados stocks al cierre del ejercicio que cierra o que cerró el 31 de diciembre del 2022 y stock cero al inicio del ejercicio. ¿Puede actualizar en la declaración jurada que cerró el 31 de diciembre del 2022 los quebrantos impositivos del 2020 y del 2021 sin ajustar la evaluación del stock al cierre del ejercicio? Bueno, en realidad podría actualizar los quebrantos como actualización autónoma si considerase que tal actualización procede de acuerdo a lo que interprete del artículo 25 y su vinculación con el artículo 93, ¿no? La segunda de los argumentos que hemos planteado en la charla, ¿no? Ahora bien, si por el contrario se planteara de que la actualización del quebranto resulta procedente por resultar el impuesto confiscatorio, por no practicarse el ajuste integral por inflación, así la situación sería diferente. El ajuste integral por inflación, además del título sexto, que se tendrá que haber aplicado para este cierre, comprende la actualización de los quebrantos y también las otras actualizaciones cuyo cómputo se encuentra vedado por el artículo 39 de la ley 24.073, entre ellas el ajuste de evaluación de los bienes de cambio de acuerdo a lo que establece el artículo 56. Es decir, no puedo computar las actualizaciones que me convienen y desestimar las que me perjudican.
Por lo tanto, si actualizo el quebranto, también debiera actualizar el stock, la evaluación de los bienes de cambio al cierre del ejercicio. Impuesto a las ganancias determinado en el periodo fiscal 2022 con aplicación de quebrantos históricos. Si se actualizaran los quebrantos, no habría impuesto determinado y restarían quebrantos actualizados para ejercicios futuros. ¿Puedo actualizar los quebrantos? Bueno, claramente por el periodo fiscal 2022 sí, puesto que si los quebrantos se actualizaran no habría impuesto. Por lo tanto, el impuesto que se determina por no haber actualizado los quebrantos resulta confiscatorio. De todas maneras, el quebranto remanente actualizado que se aplicará en el 2023, 2024, bueno, en cada uno de esos ejercicios debería analizar si el impuesto resulta confiscatorio por no poder actualizar los quebrantos que se apliquen en esos ejercicios. Es decir, el mayor quebranto actualizado del periodo fiscal 2022 no queda automáticamente convalidado. Debería analizar en los ejercicios siguientes si su falta de actualización genera o no un impuesto confiscatorio en esos años. Nada más. Gracias, Humberto. Muchas gracias.